El tema 3 lleva por título el Gobierno, el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, los ministros, otros miembros, haciendo referencia a otros miembros del Gobierno, la Administración Periférica del Estado, vamos a ver los delegados del Gobierno, subdelegados del Gobierno y directores insulares, y una breve referencia a sus competencias. Bien, este tema lo vamos a dividir en dos. Vamos a ver lo que es el Gobierno, como poder ejecutivo, y vamos a ver el Gobierno también como administración, ¿vale? Lo vamos a ver en dos partes. Bien, el primer apartado, que hace referencia a la introducción, dice que la Constitución del 78 establece los principios y criterios básicos que deben presidir el régimen jurídico del Gobierno. Vamos a empezar viendo el artículo 97, ¿vale? Que es fundamental para hablar del Gobierno, que dice que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Luego dice que ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes, ¿vale? Bueno, pues aquí nos va a distinguir también, sobre todo a partir de punto y seguido, que me dice que el Gobierno actúa como Gobierno, desempeñando la función ejecutiva, y como administración, ¿vale? Ejerciendo la potestad reglamentaria, ¿de acuerdo? Pues importante, el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Bueno, pues tenemos una pregunta de examen aquí ya. Es la pregunta número 1 del año 2006, que decía, según el artículo 97 de la Constitución, el Gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes, pues la respuesta correcta es la B, que ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Bien. El artículo 98 no es muy importante, únicamente lo voy a mencionar, pero no tenéis que estudiarlo, sino el artículo 98 es el que establece cuál es el régimen jurídico que se va a aplicar a los miembros del Gobierno. Dice que la ley regulará el estatuto de incompatibilidades de los miembros del Gobierno. ¿Y qué ley es esa? Pues es la ley 50.1997 de 27 de noviembre del Gobierno. En adelante nosotros la llamaremos como la ley del Gobierno, ¿vale? Importante o curioso, que tendréis que saberlo, son estos tres principios que configuran el funcionamiento del Gobierno. El primero de los principios es el principio de dirección presidencial. Claro, al frente del Gobierno tiene que haber un presidente, ¿vale? El presidente del Gobierno es el que tiene que establecer las directrices políticas que va a seguir el Gobierno, ¿vale? Principio de dirección presidencial. Luego me habla de la colegialidad. Cuando hablamos del Gobierno, no estamos hablando del presidente del Gobierno, estamos hablando de un órgano colegiado, ¿vale? El Gobierno, vamos a ver ahora después, que se reúne en Consejo de Ministros y en comisiones delegadas del Gobierno. Y todas las competencias o todas las decisiones que adopta el Gobierno, que asume el Gobierno, van a tener responsabilidades todos de los que han adoptado esa decisión, ¿vale? Hay una responsabilidad solidaria de su. Y luego el principio departamental. Claro, el Gobierno, para ejercer sus funciones, lo que hace es que divide las tareas entre diferentes miembros del Gobierno. Crea una serie de ministerios que se van a encargar de unos asuntos o de otros. Por ejemplo, el Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Ministerio de la Presidencia, ¿vale? Ese es el principio departamental. El Gobierno va a ejercer su labor en departamentos, entre distintos departamentos ministeriales, ¿vale? Bien, vamos a pasar el segundo punto a estudiar lo que es el Gobierno en sí. El Gobierno, el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, los ministros y otros miembros. Vamos a ver cuál es la composición del Gobierno. El artículo 98, en el apartado primero, que dice que el Gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley, ¿vale? Por tanto, los miembros del Gobierno son el presidente, los vicepresidentes, dice en su caso porque los vicepresidentes pueden existir o pueden no existir. Puede que en un gobierno no haya vicepresidente. Nosotros actualmente tenemos 3. Los ministros y los demás miembros que establezca la ley. Eso es lo que dice la Constitución española. Claro, cuando nos reenvía la ley, pues tenemos que ir a la ley del Gobierno, ¿vale? En la ley 5097, el artículo 1.2, en este mismo sentido que la Constitución, me dice que el Gobierno se compone del presidente, del vicepresidente o vicepresidente, en su caso, y de los ministros. ¿De acuerdo?
Importante, los secretarios de Estado no son miembros del gobierno. Los subsecretarios tampoco son miembros del gobierno. Los únicos miembros del gobierno son el presidente, vicepresidente o vicepresidente, en el caso que existan, y los ministros. ¿De acuerdo? Esto sí que es importante. Bien. Los miembros de... Luego el artículo 1, apartado tercero, dice que los miembros del gobierno, y esto también es importante, se reúnen en Consejo de Ministros y en comisiones delegadas del gobierno. ¿Vale? Los miembros del gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en comisiones delegadas del gobierno. Pregunta de examen. Esta fue la pregunta número 131 del año de 2020, de la oferta de empleo público del 2020. Que decía, según lo establecido en el artículo 1.3 de la Ley 5097, de 27 de noviembre del Gobierno, los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en comisiones delegadas del Gobierno, como estamos viendo aquí en el apartado tercero del artículo 1 de la Ley del Gobierno. ¿De acuerdo? Bien, requisitos para ser miembros del Gobierno. Pues para ser miembro del Gobierno, dice el artículo 11 de la Ley del Gobierno, de la Ley 5097, que se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, es decir, que tú puedas votar y que puedas ser votado, no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme, y también te dice reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio de alto cargo, ¿vale? Como nota os he puesto aquí que, bueno, pues que esta ley de la 3/2015 me dice que son idóneos quienes reúnan la honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia en función del cargo que vayan a desempeñar, ¿vale? Pero bueno, tampoco es más importante. Lo más importante es que veamos los requisitos para ser miembro del gobierno que se establecen en el artículo 11, ¿vale? Sí, dime. Vale, respecto del nombramiento y cese del presidente del gobierno, me dice que se producirá en los términos previstos en la Constitución. Luego veremos el artículo 99, cómo se hace el nombramiento del presidente del gobierno. Y luego me dice el apartado segundo del artículo 12 que los vicepresidentes y ministros serán nombrados y separados por el rey a propuesta del presidente del gobierno. Los vicepresidentes del gobierno son ministros también, ¿vale? Son ministros a los que, bueno, el presidente del gobierno les da una confianza especial, pero son ministros igual, ¿vale? Sí. Aquí en este caso que me habla de vicepresidentes y ministros, pues si vemos que el vicepresidente del gobierno, pues se elige igual que el ministro, ¿vale? Es elegido, es nombrado y separado, nombrado, cesado, elegido y cesado por el rey a propuesta del presidente del gobierno. Bien, en cuanto a la suplencia, vamos a ver quién, en el caso de vacante, ausencia o enfermedad, bien del presidente del gobierno, bien de los ministros, vamos a ver quién es. En el caso de vacante, ausencia o enfermedad del presidente del gobierno, las funciones de este van a ser asumidas por los vicepresidentes, ¿vale? De acuerdo con el correspondiente orden de prelación. Cuando el presidente del gobierno nombra establece los departamentos ministeriales, los ministerios, en el Real Decreto, donde se publican, aparece un orden en concreto. Y ese orden, ¿vale?, es quien va a suplir al presidente del gobierno en caso de vacante, ausencia o enfermedad, ¿vale? Y en el caso de que haya vicepresidentes, nombrará un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo y un vicepresidente tercero, ¿vale? Pues si el presidente del gobierno, por lo que sea, está de viaje, un viaje internacional y se tiene que celebrar una reunión del Consejo de Ministros, quien va a presidir esa reunión del Consejo de Ministros será el vicepresidente primero, ¿de acuerdo? Pues bien, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del presidente del gobierno son asumidas por los vicepresidentes de acuerdo con el correspondiente orden de prelación y en defecto de los vicepresidentes, porque no existan vicepresidentes en el gobierno, será suplido por el ministro según el orden de precedencia de los departamentos ministeriales, ¿vale? Bien, ¿y a los ministros quién los sustituye? Pues me dice el artículo 13, apartado segundo de la Ley de Gobierno, que la suplencia de los ministros se llevará a cabo o vendrá determinada por el Real Decreto del presidente de gobierno, debiendo recaer en todo caso en otro miembro del gobierno. Es decir, a un ministro lo va a sustituir siempre otro ministro. A un ministro no lo puede sustituir un secretario de Estado, ¿vale? Lo tiene que sustituir otro miembro del gobierno. Por tanto, a un ministro lo va a sustituir otro ministro. ¿De acuerdo? Bien. Importante artículo 102 de la Constitución española. ¿Por qué? Porque preguntan un montón, ¿vale?
dice que la responsabilidad criminal, hablamos del tema de la colegialidad y responsabilidad solidaria de los miembros del gobierno, uno de los tres principios, que configuran el funcionamiento del gobierno, ¿vale? Vamos a ver aquí ahora la responsabilidad del gobierno. Y dice el artículo 102 que la responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ¿vale? Sala de lo Penal o Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es decir, igual que si yo cometo un delito, en función del delito que yo cometa, el juicio me lo va a celebrar el juzgado de lo penal o la audiencia provincial, ¿vale? Cuando se trate del presidente del gobierno o de alguno de los miembros del gobierno, ¿vale? El juicio lo va a hacer la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. ¿De acuerdo? Bien. Luego dice el apartado segundo de este artículo 101 que si la acusación fuere por traición o por cualquiera de los delitos contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del MIP, de la mayoría absoluta del Congreso. Y el apartado tercero que me dice que la prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de estos supuestos. Es decir, que cuando se cometa un delito de los que estamos viendo aquí, no se podrá conceder un indulto, ¿vale? No pueden ser indultados ninguno de los miembros del gobierno. ¿De acuerdo? Preguntas de examen. Vamos a ver la primera que tenemos aquí. Tenemos la pregunta número 69 del año 2018 que dice: ¿qué exige el artículo 102 en el apartado segundo de la Constitución española para plantear y aprobar la exigencia de responsabilidad criminal al presidente del gobierno si la acusación fuere por delito de traición o cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones? Pues la respuesta correcta es que tiene que ser planteada por una cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del MIP. ¿De acuerdo? Artículo 102.2. Otra pregunta de examen que tenemos aquí de este artículo 102 de la Constitución. Esta es una pregunta, la 37 del año 2011, que decía: en el ámbito de la responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del gobierno, si la acusación fuere por traición, pues la respuesta que se da como correcta es la B de Barcelona, que solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo, ¿vale? Y otra pregunta más que tenemos de aquí, la pregunta número 113 del año 2009, que decía: la responsabilidad criminal del presidente del gobierno será exigible, pues será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. ¿De acuerdo? Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Bien, en cuanto al régimen de incompatibilidades de los miembros del gobierno, pues no pueden ejercer otras funciones representativas que las propias de su mandamiento parlamentario, ¿vale? No pueden hacer absolutamente nada, ¿vale? Las normas de funcionamiento del gobierno, le echéis una lectura rápida y nada. Delegación y avocación de competencias. La delegación de competencias, ¿qué significa? Que hay competencias que son propias de un órgano en concreto, ¿vale? Pero ese órgano puede delegar esas competencias en un órgano inferior, ¿vale? El presidente del gobierno puede delegar sus propias competencias en favor del vicepresidente o vicepresidente del gobierno y de los ministros, ¿vale? Los ministros, ¿en quién puede delegar sus competencias? Pues los ministros pueden delegar sus competencias en los secretarios de Estado y los subsecretarios dependientes de ellos, ¿vale? También de los delegados del gobierno de las comunidades autónomas y de los demás órganos directivos del ministerio. Ya veremos luego una orden de delegación de competencias en materia de personal, cuando veamos los temas 8 y 9, que hay determinadas competencias que corresponden a los ministros, pero que luego las delegan o bien el secretario general de instituciones penitenciarias, las pueden delegar en órganos inferiores, ¿vale? Y bien, y lo mismo, igual que en el gobierno o ciertos órganos del gobierno, presidente del gobierno, ministros, pueden delegar competencias, también pueden abocar, es decir, retirarlas, ¿vale? Relativo a la delegación de competencias, me está diciendo el apartado 3 del artículo 20 que no son en ningún caso delegables las siguientes competencias. Es decir, no se pueden delegar las competencias atribuidas directamente por la Constitución, tampoco las relativas al nombramiento y separación de los altos cargos atribuidas al Consejo de Ministros, tampoco se pueden delegar las atribuidas a los órganos colegiados del gobierno, con la excepción prevista en el apartado de este artículo, que está ahí arriba, y las atribuidas por una ley que prohíba expresamente la delegación, ¿vale?
Y luego, pues bueno, pues lo que estábamos diciendo, que igual que se delegan competencias, se pueden abocar. Igual que se dan esas competencias, se pueden retirar. ¿De acuerdo? El gobierno va a estar realizando sus funciones pues, mientras haya una situación normal. En el momento que hay elecciones generales, se constituye el nuevo gobierno y a partir de ahí empieza a gobernar. ¿Vale? Claro, ¿cuándo va a dejar de gobernar el gobierno? Vamos a ver cuándo cesa el gobierno. El artículo 21.1 me dice que el gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales. También puede cesar el gobierno en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitución y también puede cesar por dimisión o fallecimiento de su presidente. Importante, el gobierno cesante continúa en funciones, ¿vale? Hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Pasa como con las Cortes Generales, no hay un vacío de poder. Una vez que se disuelven las Cortes Generales, siguen funcionando las comisiones, las diputaciones permanentes. ¿De acuerdo? Bien, pregunta de examen que tenemos aquí. Pregunta número 87 del año 2020, que decía, según lo dispuesto en el artículo 101.1 de la Constitución Española, el gobierno cesa, ¿vale? Pues tras la celebración de elecciones generales, ¿vale? No con la convocatoria de las elecciones generales, sino tras la celebración de las elecciones generales, ¿de acuerdo? Otra pregunta de examen. Pregunta número 151 del año 2018, que decía, según el artículo 21 de la Ley 5097, del 27 de noviembre del Gobierno, señale cuál de las siguientes opciones no es causa del cese del mismo, ¿vale? Y no es causa de cese, bueno, la A, la C y la D sí que lo son, tras las elecciones generales, tras la celebración de elecciones generales, tras la dimisión voluntaria del presidente y en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitución. El que no encontramos en el artículo 21 es el que se refleja en la respuesta B. En caso de enfermedad grave e incurable del presidente del gobierno que le incapacite para el desempeño. ¿Vale? No se encuentra entre esas circunstancias. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que puede hacer el presidente del gobierno en funciones y qué es lo que puede hacer el gobierno en funciones? Bueno, vamos a ver qué es lo que no puede hacer. Y una vez que veamos lo que no puede hacer, el resto de cosas sí que puede hacer, ¿vale? Bueno, pues el presidente del gobierno en funciones lo que no puede hacer es proponer al rey la disolución de alguna de las cámaras o de las Cortes Generales, que lógicamente están disueltas. Si se han convocado elecciones, si está en funciones es porque se han convocado elecciones. Por tanto, no puede proponer al rey la disolución de ninguna de las Cortes, o sea, ninguna de las cámaras, de las Cortes Generales. Tampoco puede plantear la cuestión de confianza, no tiene sentido. Ahora veremos lo que es la cuestión de confianza, pero no tiene sentido ¿por qué? Porque con la cuestión de confianza lo que el presidente del gobierno pretende es saber si en las Cortes Generales tienen los apoyos suficientes para seguir gobernando. Pero como ahí se ha disuelto ya las Cortes Generales y hay convocadas unas elecciones, porque están en funciones, pues de las próximas elecciones ya se verá. Y tampoco puede proponer al rey la convocatoria de referéndum consultivo. Lógicamente, no se puede legislar. Si no se puede legislar, porque las Cortes Generales están disueltas, no puede haber una ley ni se puede convocar a referéndum. ¿De acuerdo? Eso es el presidente del gobierno en funciones, que tenemos que distinguirlo del gobierno. ¿Vale? El gobierno está formado por el presidente y por todos los ministros. ¿Vale? Bueno, pues el gobierno en funciones lo que no puede hacer es aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, importantísimo también. Si está en funciones tampoco lo podrá aprobar. ¿Por qué? Porque la ley de presupuestos generales del Estado es una ley que se tramita en el Congreso y en el Senado. Si están disueltas las Cortes, no se puede tramitar, ¿vale? Y tampoco podrá presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. ¿De acuerdo? Pues bien, en cuanto a la iniciativa legislativa, la potestad reglamentaria y control de los actos del gobierno, bueno, pues hemos visto, lógicamente, que el gobierno de la nación ejerce la iniciativa legislativa, es decir, presenta proyectos de ley al Congreso de los Diputados para que el Congreso de los Diputados pueda aprobar una ley, ¿vale? Pues la potestad reglamentaria, bueno, pues hemos dicho, el artículo 97 decía que el gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, ¿vale? La potestad reglamentaria es la potestad que tiene el gobierno de hacer reglamentos, ¿vale? Son normas jurídicas, ¿vale? Inferiores a la ley, ¿de acuerdo? Bien, eso lo veremos luego más adelante. Control de los actos del gobierno. Esto sí es importante. Dice el artículo 29 que el gobierno está sujeto, lógicamente, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Como veíamos en el artículo 9 de la Constitución, también
que decía que los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Poderes públicos, como es el Poder Ejecutivo. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿quién controla la actuación o los actos del gobierno? Pues hay un control político que se lleva a cabo por las Cortes Generales, ¿vale? Es decir, un día en semana, los miércoles por la mañana, suele haber sesión de control al gobierno, donde el gobierno va ante el Congreso de los Diputados o al Senado y allí explica lo que el gobierno pretende hacer o lo que ha hecho en la semana anterior, ¿vale? Y da explicaciones, los diputados preguntan, el gobierno contesta, ¿vale? También hay un control ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Claro, lógicamente hemos dicho que ejerce la potestad reglamentaria. La potestad reglamentaria hemos dicho que son normas jurídicas. ¿Y esas normas jurídicas quién las controla? Pues cuando tú no estás de acuerdo con un acto administrativo que en base a un reglamento dictado por el gobierno, pues te vas al juzgado de lo contencioso administrativo, ¿vale? Y también ante el Tribunal Constitucional, ¿vale? Por lo mismo, si dictan normas jurídicas, hemos dicho que dicta reglamentos, y también veíamos en el tema 1 que también dictaba decretos legislativos y decretos leyes, ¿vale? Pues esos decretos legislativos, decretos leyes deben ser conformes a la Constitución, no pueden ser contrarios a la Constitución, ¿vale? Si adoleciese de un vicio constitucional, si alguno de los decretos legislativos, alguna norma jurídica de la que dicta el gobierno, tuviese algún defecto que fuese contrario a la Constitución, eso se puede invocar ante el Tribunal Constitucional, que es el que tiene que decir, como es el supremo intérprete de la Constitución, es quien deberá decir si esa norma es contraria a la Constitución, ¿vale? Bien, vamos a ver al presidente del gobierno, vamos a ver cómo se le nombra. Y para ver cómo se le nombra tenemos que estudiar el artículo 99 de la Constitución, ¿vale? ¿Cómo? Bien, respecto del presidente del gobierno. El presidente del gobierno es el que dirige la acción del gobierno y el que coordina las funciones de los demás miembros del gobierno. Coordina las funciones de los ministros, ¿vale? Artículo 99. Con respecto al nombramiento del presidente del gobierno. Empieza el apartado primero diciendo que después de cada renovación del Congreso de los Diputados, es decir, a los 4 años de haberse constituido las Cortes Generales, y bueno, en los demás supuestos constitucionales que así proceda, es decir, cuando haya una cuestión de confianza, una moción de censura más que la cuestión de confianza, bueno, pues dice que el rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos, con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del gobierno. Cuando se celebran elecciones, veréis en televisión que siempre uno de cada partido político, que no va a ser partido político, es el representante del grupo parlamentario, ¿vale? El Congreso de los Diputados se reúne con el rey. ¿Y para qué se reúne con el rey? Pues para proponerle un candidato a la presidencia del gobierno. Una vez que hay todas las reuniones estas, que el rey tiene todas estas reuniones con cada uno de los representantes, el rey propone a través del presidente del Congreso a un candidato a la presidencia del Congreso. Lógicamente, en estas reuniones, cada uno de los candidatos le va a decir si cuenta con las mayorías suficientes para constituirse como presidente del gobierno, ¿vale? Bien. El candidato propuesto, conforme a lo previsto en el apartado anterior, tiene que exponer ante el Congreso de los Diputados, una vez que ya está propuesto, venga, pues Pedro Sánchez va a ser el candidato a presidente del gobierno. Pues este tiene que exponer ante el Congreso de los Diputados el programa político del gobierno que pretende formar y solicitar la confianza de la Cámara. Subirá al atril del Congreso de los Diputados y dirá, pues mira, pues yo en el gobierno voy a bajar los impuestos, voy a quitar el paro, voy a llevar muy bien con todos los Estados miembros de la Unión Europea, con Estados Unidos y hasta con Rusia. Vale, ¿vale? Y solicitar la confianza de la Cámara. Bien. Si el Congreso de los Diputados, esto es importante, ¿eh? Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorga la confianza a ese candidato, el rey le nombrará como presidente, ¿vale? Hay una primera votación donde, si este candidato obtiene la mayoría absoluta, el rey lo nombra presidente del gobierno. ¿Que no se alcanza la mayoría absoluta? Pues esa misma propuesta se tiene que someter a una nueva votación 48 horas después de la anterior. Y la confianza se entenderá otorgada si obtuviese la mayoría simple, ¿vale? Es decir, hay dos votaciones. Si en la primera votación se alcanza la mayoría absoluta, se le nombra presidente. El rey lo nombra presidente. ¿Que no alcanza la mayoría absoluta? Se tiene que repetir la votación 48 horas más tarde.
Y en esas 48 horas más tarde, con obtener la mayoría simple es suficiente, ¿vale? Ahora bien, si efectuadas esas votaciones no se otorga la confianza para la investidura, se tienen que tramitar sucesivas propuestas, ¿vale? Es decir, otra vez tienen que reunirse con el rey, proponer un candidato a la presidencia del gobierno, el presidente del gobierno, a través del presidente del Congreso, propone un candidato, una votación, si en la mayoría absoluta se obtiene la mayoría absoluta, se le nombra presidente, si no la obtiene, 48 horas más tarde hay otra votación que tiene que alcanzar la mayoría simple, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que si transcurrido el plazo de 2 meses a partir de la primera votación de investidura, ¿vale? Si ningún candidato obtiene la confianza del Congreso, el rey disuelve ambas cámaras y convocará nuevas elecciones, y esto lo refrenda el presidente del Congreso, ¿vale? Importante, 2 meses a partir de la primera votación, ¿vale? 2 meses a partir de la primera votación. Hemos visto cuando se disuelven las Cortes Generales y luego me habla también en los demás casos que establece la Constitución, ¿vale? Los demás casos que establece la Constitución, uno de ellos es la moción de censura, ¿vale? La moción de censura, bueno, además del nombramiento ordinario, después hay unas elecciones, elige un presidente del gobierno, esa es la forma normal. Los demás supuestos constitucionales que se establecen, pues uno de ellos es este, ¿no? Artículo 113, dice que el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del gobierno, no del presidente del gobierno, sino del gobierno, mediante la adopción por mayoría absoluta de una moción de censura. También hace unos años hemos vivido una moción de censura, ¿vale? El Grupo Socialista presentó una moción de censura contra Mariano Rajoy, ¿vale? Y eso es exigir la responsabilidad política del gobierno de Mariano Rajoy, ¿vale? Esa moción de censura tiene que ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados y habrá de incluir un candidato a la presidencia del gobierno, ¿vale? Quien presente esa moción de censura, yo recuerdo que el grupo de Podemos presentó una moción de censura, ¿vale? Dijo, vamos a votar en contra del gobierno, ¿vale? Y la moción de censura, el candidato a la presidencia del gobierno va a ser el de Podemos, Pablo Iglesias, ¿vale? Pablo Iglesias. No prosperó esa moción de censura, ¿vale? Bueno, pues la moción de censura dice que no puede ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. Y en los 2 primeros días de ese plazo se podrán presentar mociones alternativas. Eso quiere decir que, igual que Podemos presentó una moción de censura, y como hasta los 5 días no se puede votar, en los 2 primeros días el Grupo Socialista podía haber presentado también un candidato a la presidencia del gobierno, para votar uno u otro. Esas son las mociones alternativas. Si la moción de censura no es aprobada por el gobierno, quienes han presentado esa moción de censura no podrán presentar otra en ese mismo periodo de sesiones. Tienen que esperar a otro periodo de sesiones, ¿vale? Y luego dice el artículo 114.2 que si el Congreso adopta una moción de censura, el gobierno, no el presidente del gobierno, el gobierno presentará su dimisión al rey y el candidato incluido en esa moción de censura se entenderá investido de la confianza de la Cámara. Efecto del artículo 99, ¿vale? Y el rey, pues, le nombrará presidente. ¿De acuerdo? Eso es la moción de censura. ¿De dónde suelen preguntar más? Preguntan de la cuestión de confianza, ¿vale? Esto es de donde más preguntan. Aquí, en la moción de censura, lo que se produce es un ataque al gobierno. En la cuestión de confianza, es el presidente del gobierno el que quiere saber si cuenta con esa confianza, ¿vale? De la Cámara. Por tanto, dice el artículo 112 que el presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza, ¿vale? Sobre su programa o sobre una declaración de política general. Y esta confianza se va a entender otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. ¿Y por qué la mayoría simple de los diputados? Porque con la mayoría simple se puede legislar, se pueden sacar, ¿vale? Si el Congreso niega la confianza al gobierno, este presentará su dimisión al rey, procediéndose a continuación a la designación del gobierno conforme dice el artículo 99. Se tienen que convocar elecciones y ya se sigue todo el artículo 90, ¿vale? Vamos a ver las preguntas de examen. Pregunta número 13 del año 2014, que decía, según el artículo 112 de la Constitución española,
Cuando el presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, plantea ante el Congreso una cuestión de confianza, se entenderá otorgada la misma cuando vote a favor de la misma, al menos, ¿vale? Pues la cuestión de confianza es la mayoría simple de los diputados, ¿vale? Otra pregunta de examen, esta del año 2008, que decía, ¿se entenderá otorgada la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general planteada por el presidente del gobierno ante el Congreso de los Diputados cuando vote a favor? Pues cuando vote a favor la mayoría simple de los diputados. ¿De acuerdo? Una vez visto esto, vamos a ver cuáles son las funciones del presidente del gobierno. Y aquí tenemos que memorizar, algunas las vamos a saber ya de estudiar otras cosas. A lo largo del temario vamos a tener que estudiar una serie de materias y las vamos a ir viendo y las vamos a ir aprendiendo. No obstante, no está de más que le echemos un vistacillo e intentemos memorizar pues la mayoría que podamos, ¿vale? ¿Qué decía yo de los presidentes de los órganos colegiados? Hemos dicho que el gobierno es un órgano colegiado, ¿vale? Y su presidente, pues la primera de las funciones que tiene que hacer es la de representar a ese órgano colegiado, ¿vale? Por tanto, funciones del presidente del gobierno, según el artículo 2 de la ley del gobierno, representar al gobierno, ¿vale? Hemos dicho que que el presidente del gobierno coordina la acción del gobierno, ¿vale? Pues será quien establezca el programa político del gobierno y determine las directrices de la política interior y exterior, ¿vale? También hemos visto que debe proponer al rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, ¿vale? Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza, ¿vale? La cuestión de confianza. Proponer al rey la convocatoria de referéndum consultivo, ¿vale? ¿Quién es el que hace el referéndum? El rey. Previa convocatoria. Es que eso lo dice el presidente del gobierno, ¿vale? Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de defensa nacional. Importante también, convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, ¿vale? Esto también lo hacía el presidente del Consejo General del Poder Judicial, si lo recordáis, con respecto al Poder Judicial, al Consejo General, ¿vale? ¿Qué es lo que hace también? Refrendar actos del rey, ¿vale? Y refrenda los actos del rey y le somete para su sanción las leyes. ¿Quién sancionaba las leyes? El rey, ¿vale? Interponer recurso de constitucionalidad, esto lo vamos a ver luego después. Crear, modificar y suprimir por real decreto los departamentos ministeriales. He dicho que lo primero que hace el presidente del gobierno cuando empieza ya a gobernar, cuando es elegido presidente del gobierno, lo que hace es dictar un real decreto en el que va a decir cuáles son los ministerios que va a conformar su gobierno, ¿vale? Proponer al rey el nombramiento y separación de los vicepresidentes y de los ministros. Esto ya lo vimos antes. Vimos que los vicepresidentes y los ministros son nombrados por el rey a propuesta del presidente del gobierno, ¿vale? En fin, echéis un vistacillo a estas 10 por lo menos, ¿vale? Pregunta de examen. Pregunta de examen, pregunta número 57 del año 2010, que decía, a tenor de las previsiones de la ley 5097 de 27 de noviembre del gobierno, no corresponde al presidente del gobierno, pues lo que no corresponde al presidente del gobierno es declarar los estados de alarma y excepción, ¿vale? Lo que sí corresponde, propone al rey convocatoria de referéndum, interpone recurso de inconstitucionalidad y dirige la política de defensa, ¿vale? Que lo hemos visto antes. ¿De acuerdo? Con respecto a los vicepresidentes del gobierno, ¿qué tenemos que saber? Como he dicho ya, de los vicepresidentes del gobierno, que son ministros, ¿vale? Y como son ministros, pues son nombrados y separados, al igual que los ministros, nombrados y separados por el rey a propuesta del presidente del gobierno. Una de las funciones que hemos visto antes del presidente del gobierno es proponer, ¿vale?, el nombramiento y el cese de los ministros, ¿vale? Bien, los ministros, pues lo mismo, nombramiento y separación, igual que los vicepresidentes, porque son ministros también. Son nombrados y separados por el rey a propuesta del presidente del gobierno. De aquí lo único que quiero que sepamos es que los ministros son los jefes superiores del departamento y superiores jerárquicos directos de los secretarios de Estado y subsecretarios, ¿vale? Respecto a los ministros, como de las competencias que tienen, únicamente ejerce la potestad reglamentaria, ¿vale? Los ministros también pueden dictar reglamentos, poco más de ahí, ¿vale? Lo único que quiero que también veamos, porque también han preguntado en el examen, preguntaron hace unos años en el examen, son el tema de los ministros sin cartera, ¿vale?
Todos los ministros van a ser titulares de un departamento ministerial. Eso es lo más lógico. Ahora bien, la ley del gobierno, el artículo 4 en el apartado segundo, prevé que pueden existir ministros sin cartera, ministros que no dirijan un ministerio, ¿vale? A los cuales se les va a atribuir la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales. En el caso de que existan ministros sin cartera, por Real Decreto se determinará el ámbito de sus competencias, ¿vale? Así como la estructura administrativa, así como los medios materiales y personales que queden adscritos, ¿vale? Pregunta de examen. Esto fue una pregunta del año 2019, la pregunta número 73, que decía, en caso de que existan ministros sin cartera, se determinará el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa, así como los medios materiales y personales que queden adscritos al mismo, pues se hace por Real Decreto, ¿vale? Igual que hay un Real Decreto que es de nombramiento o por el que se establecen cuáles van a ser los departamentos ministeriales que van a formar parte del gobierno, pues para los ministros sin cartera también se hace por Real Decreto. ¿De acuerdo? ¿Ministros sin cartera ahora mismo? Voy a hacer otra cosa. El Consejo de Ministros. Decíamos que el gobierno se reúne en Consejo de Ministros y en comisiones delegadas del gobierno. Vamos a ver el primero de ellos, el Consejo de Ministros. Las reuniones del Consejo de Ministros van a ser, ya hemos visto que una de las funciones del presidente del gobierno es la de convocar y presidir y establecer el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, ¿vale? Pues ya en las reuniones del Consejo de Ministros son convocadas y presididas por el presidente del gobierno, actuando como secretario el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ¿vale? Al Consejo de Ministros, o el Consejo de Ministros es la reunión del presidente del gobierno y de todos los ministros, ¿vale? Solo de los miembros del gobierno. ¿Qué es lo que me dice luego la ley del gobierno? Que a las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos cuando sean convocados. No van a asistir, los secretarios de Estado no son miembros del gobierno y como no son miembros del gobierno, en principio no van a asistir a las reuniones del Consejo de Ministros, salvo que sean convocados. ¿Convocados para qué? Para informar de algún asunto que concierne o que sea referente a su secretaría de Estado, ¿vale? Importante también, las reuniones del Consejo de Ministros tienen carácter decisorio o deliberante. Es para decidir cosas, ¿vale? O para deliberar, ¿vale? Para deliberar. Siendo el presidente del gobierno quien fija el orden del día. Las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas, ¿vale? Son secretas. Las competencias que le corresponden al Consejo de Ministros, de estas sí tenemos que saber algunas, ¿eh? Porque de aquí preguntan. Le corresponde aprobar proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados, aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, aprobar reales decretos y reales decretos legislativos, acordar la negociación y firma de determinados tratados internacionales, remitir los tratados internacionales a las Cortes Generales, previsto en el artículo 94-96.2, que lo veremos luego también, declarar, Consejo de Ministros, el estado de alarma y excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del desitio, disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito, ¿vale? Importante que lo vamos a ver ahora, crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los departamentos ministeriales, es decir, los secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales técnicos, ¿vale? Preguntas de examen, mirad todas las que tenemos de esta parte. Vamos a ver la pregunta 16 del año 2019. Decía, al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, no le corresponde el ejercicio de una de las siguientes funciones. Y lo que no le corresponde es declarar los estados de alarma, de excepción y de sitio, ¿vale? Le corresponde el de alarma y excepción, sí, pero propone el de sitio, ¿vale? El Congreso de los Diputados. Otra pregunta de examen, la pregunta 106 del año 2016. Dice, ¿cuál de las siguientes funciones no está atribuida al Consejo de Ministros de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Gobierno? Lo que no le corresponde es interponer recurso de inconstitucionalidad. Eso le corresponderá al presidente del gobierno, ¿vale? Otra pregunta de examen, pregunta número 111 del año 2015. No corresponde al Consejo de Ministros como órgano colegiado del gobierno, lo que no corresponde es crear, modificar y suprimir por Real Decreto los departamentos ministeriales, así como las secretarías de Estado.
Los departamentos ministeriales lo hace el presidente del gobierno, ¿vale? Lo de crear, modificar y suprimir por Real Decreto los departamentos ministeriales es el presidente del gobierno. Lo que sí hace el Consejo de Ministros es el resto de órganos directivos. Las secretarías de Estado sí, ¿vale? Ahora veremos cuáles son los órganos superiores. No, perdón, la Secretaría de Estado es un órgano superior, no un órgano directivo. Otra pregunta esa. Pregunta número 21 del año 2014, que decía, ¿es una función del Consejo de Ministros según la Ley 5097 del Gobierno? Pues función del Consejo de Ministros, como hemos visto, declarar los estados de alarma y excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. ¿De acuerdo? Y otra pregunta más. Como veis, preguntan bastante. La pregunta número 22 del año 2008, que decía, ¿cuál de las siguientes funciones no corresponde al Consejo de Ministros? Y esta ya se había repetido, que ya la hemos visto antes, que es la de interponer el recurso de inconstitucionalidad. ¿De acuerdo? Cuidado porque aquí preguntan bastante. ¿Del presidente del gobierno? Pues conforme vayamos estudiando y dominando este tema, no nos hace falta ni memorizarlas, ¿vale? Porque las vamos a saber. Del Consejo de Ministros sí hay que aprender porque es que preguntan, ¿vale? Y preguntan con bastante frecuencia. Vale, el otro, las comisiones delegadas del gobierno. Repetimos que el gobierno se reunía en Consejo de Ministros, que lo acabamos de ver, y también se reúnen las comisiones delegadas del gobierno. De aquí, ¿qué es lo que quiero que se sepa? Pues como mucho, lo que dice el artículo 6, que la creación, modificación y supresión de las comisiones delegadas del gobierno será acordada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto a propuesta del presidente del gobierno. ¿Vale? Esto sí que es importante. Lo que le corresponde a las comisiones delegadas del gobierno, en la plataforma encontraréis preguntas, pero no quiero que lo memoricéis, ¿vale? Aprendéis la pregunta y la respuesta, ¿de acuerdo? Pregunta y respuesta, no quiero que tampoco echéis más tiempo en esto. En las comisiones delegadas del gobierno, dice que podrán ser convocados a las reuniones de las comisiones delegadas los titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado, ¿vale? Que estimen convenientes. ¿Qué pasa con las deliberaciones del Consejo, de las comisiones delegadas del gobierno? Que al igual que las del Consejo de Ministros van a ser secretas, ¿vale? Van a ser secretas. Y ya como mucho que aprendáis, bueno, pues las 5 comisiones delegadas del gobierno que existen actualmente. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, poco más. El Consejo de Seguridad Nacional, poco más. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. La cuarta es la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico. Y la quinta, la Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030. ¿Vale? Son 5 las comisiones delegadas que actualmente existen, ¿vale? No, solo los nombres. ¿Por quiénes están formadas? No, ¿vale? Ahora, bueno, vamos a ver el tercer punto, que son los órganos de colaboración y apoyo al gobierno, ¿vale? Los secretarios de Estado, a partir de ahora los vamos a nombrar bastante, sobre todo el secretario de Estado de Seguridad, ¿vale? Cuando veamos sobre todo el tema 6. Bien, los órganos de colaboración y apoyo al gobierno se encuentran en el mismo epígrafe dentro de la ley del gobierno y son los que vamos a estudiar ahora aquí. En primer lugar, los secretarios de Estado. De los secretarios de Estado, ¿qué es lo que quiero que aprendáis? Bueno, son nombrados, el nombramiento y la separación, son nombrados y separados por el rey, son nombrados y separados por Real Decreto de Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del presidente del gobierno o del miembro del gobierno a cuyo departamento pertenezcan, a cuyo ministerio pertenezcan. Como mucho, quiero que sepáis que son directamente responsables de la ejecución de la acción del gobierno en un sector de actividad específica. Poco más, ¿vale? De los secretarios de Estado, poco más. Bueno, como mucho que nombran y separan a los subdirectores generales de la Secretaría de Estado, ¿vale? Entre las competencias. Bien. La suplencia, ¿quién va a ejercer la suplencia de los secretarios de Estado? Pues se va a determinar, dentro del mismo departamento, se determinará según orden de precedencia del que se derive del Real Decreto de la estructura orgánica del Ministerio, ¿vale? Otro órgano de colaboración y apoyo al gobierno, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ¿vale? Pues esta Comisión General está integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y de las subsecretarías de los distintos ministerios, de los distintos departamentos ministeriales, ¿vale? ¿Quién va a ser el presidente de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios? Pues
la presidencia de esta comisión corresponde a la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ¿vale? Y el secretario o la secretaría de esta comisión la va a ejercer el subsecretario de la Presidencia. Aquí tenemos una pregunta de examen del año 2005 que decía, señala la respuesta incorrecta. Dice, con relación a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, pues la respuesta incorrecta es que la secretaría será ejercida por el subsecretario del Ministerio de la Presidencia según lo previsto en el artículo 8, ¿vale? En este caso, la incorrecta es esa porque la ejerce el subsecretario de la Presidencia, ¿vale? El subsecretario de la Presidencia. Bien, otro órgano de colaboración y apoyo al gobierno, el Secretariado del Gobierno, ¿vale? Secretariado del Gobierno es un órgano de apoyo al Consejo de Ministros, a las comisiones delegadas del Gobierno y a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. De aquí no quiero que aprendáis más, ¿vale? Sí, pasamos a los gabinetes ahora, ¿vale? Los gabinetes son también órganos de apoyo político y técnico del presidente del gobierno, de los vicepresidentes, de los ministros y de los secretarios de Estado, ¿vale? Es lo único que tenéis que saber aquí de los gabinetes, ¿de acuerdo? Pues bien, continuamos con el punto 4, ¿vale? Que hace referencia a la organización general del Estado. Como ya os decía antes, bueno, porque el gobierno desempeña una doble función, ¿vale? Actúa como gobierno, como poder ejecutivo y también como administración, ¿vale? Con sus órganos administrativos. Bueno, vamos a verlo. Para ver esto, tenemos que tener en cuenta el artículo 103.1, cuando hablamos del gobierno como administración, que es el que establece, 103.1 de la Constitución, que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Es el artículo fundamental cuando vamos a estudiar la administración, ¿vale? Lo veremos también luego en el tema 15 cuando veamos los actos administrativos. Bien, a este respecto hay dos leyes fundamentales, pero sobre todo una, que es en la que se establece el régimen jurídico del sector público, que no hace falta que ahora la memoricéis porque, bueno, si la vamos a ver luego después, que es la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, la que va a abarcar, por un lado, toda la legislación básica sobre el régimen jurídico administrativo que se va a aplicar a las administraciones públicas y también el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado. Ahí, en esta Ley 40/2015, vamos a ver, bueno, cómo se nombran a los diferentes órganos superiores y directivos, sobre todo los directivos de la Administración General del Estado y cuáles son sus competencias. Bien, con respecto a los principios generales, el artículo 3 de la Ley 40/2015 es una copia del 103.1. Dice exactamente lo mismo, que las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y que actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Es el mismo artículo, el contenido es exactamente el mismo del 103.1, ¿vale? Luego dice que, bueno, que deberán respetar en su actuación y relaciones una serie de principios, que no los vamos a memorizar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver algunos que, lógicamente, servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos también, participación, objetividad y transparencia en la actuación administrativa. No quiero que los memoricen, ¿vale? Luego hay unos principios de intervención de las administraciones públicas para el desarrollo de su actividad, que se encuentran en el artículo 4 de la Ley 40/2015. Bueno, tampoco quiero que los vayamos a memorizar, simplemente que veamos, bueno, pues que las administraciones a la hora de desarrollar su actividad deben aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, la medida menos gravosa para el ciudadano, ¿vale? Bien, en cuanto a la organización administrativa, esto sí que es importante ya. Vamos a ver aquí unas definiciones. La primera que se establece en el artículo 5, apartado primero, que me define qué son los órganos administrativos. Y dice que tienen la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se le atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo, carácter obligatorio, ¿vale?
Bien, de ahí tampoco quiero que sepáis mucho más. Estructura de la Administración General del Estado. Esto sí que es importante y tenemos que tenerlo claro, ¿vale? Artículo 55 de la Ley 40/2015. El apartado primero dice que la organización de la Administración General del Estado responde a los principios de división funcional en departamentos ministeriales, ya lo hemos visto antes, y de gestión territorial integrada en delegaciones de gobierno. Bien. Importante, la Administración General del Estado comprende. La Administración General del Estado tiene tres ramas. Por un lado, la organización central, que comprende los ministerios y los servicios comunes, lo vamos a ver ahora. La organización territorial, que está formada por los delegados y subdelegados del gobierno, y por la Administración General del Estado en el exterior. ¿Vale? Lo vamos a ver ahora. Empezamos, vamos a ver la primera rama. Artículo 55.3. Se sintetiza en este cuadro, ¿vale? Me dice que en la organización central, refiriéndose a la administración del Estado, y me divide entre órganos superiores y órganos directivos. Y me dice que son órganos superiores, dentro de un departamento ministerial, los ministros y los secretarios de Estado. Y son órganos directivos los restantes, secretarios, subsecretarios y secretarios generales, secretarios generales técnicos y directores generales y subdirectores generales. Si os dais cuenta, los subsecretarios y secretarios generales los menciona como si estuviesen en la misma línea. ¿Y por qué? Porque los secretarios generales tienen el rango jerárquico de subsecretario, que lo vamos a ver ahora después, ¿vale? Importante, esto es muy importante. Pregunta de examen. Pregunta número 25 del año 2011, que me decía, en la organización central de la Administración General del Estado, indique cuál de los siguientes son órganos superiores. Vale, dentro de la organización central, de todos los que aparecen ahí, son órganos superiores los secretarios de Estado. Tener mucho cuidado porque aquí la Ley 40/2015, nosotros tenemos que distinguir quién es el órgano y quién es el titular del órgano. ¿Vale? El órgano, Ministerio de Hacienda y Función Pública. ¿Quién es su titular? La ministra de Hacienda y Función Pública. Sin embargo, aquí el artículo 55.3, cuando me habla que en la organización central son órganos superiores y directivos, me habla de los titulares de los órganos. ¿Vale? Lo podemos ver de forma indistinta. ¿De acuerdo? Bien. En la organización territorial, que es a lo que viene a decir cuadro este, en la organización territorial, bueno, pues son órganos directivos los delegados del gobierno en las comunidades autónomas, delegados del gobierno, que representan al gobierno en la comunidad autónoma, que tienen rango de subsecretario, y los subdelegados del gobierno en las provincias, que tienen rango o nivel jerárquico de subdirector general. Esto es importante, ¿vale? El nivel jerárquico. Y en la tercera rama que hemos visto antes, en la Administración General del Estado en el exterior, son órganos directivos los embajadores y los representantes permanentes ante organizaciones internacionales. Y el apartado sexto me dice que los órganos superiores y directivos tienen la consideración de altos cargos, excepto los subdirectores generales y asimilados. Por tanto, si me preguntan ¿quién son altos cargos? Pues todos los órganos superiores, todos los órganos directivos, excepto los subdirectores generales, ¿vale? Tenemos aquí un cuadro, resumen, un esquema. Voy a compartir pantalla, creo que estamos compartiendo pantalla, con los de casa también. Vale. Este cuadro lo tenéis todos en la plataforma. Aquí en este cuadro vamos a ver los órganos de la Administración del Estado, ¿vale? Y tenemos los órganos superiores y los órganos directivos. Dentro de estos, de cada uno de los órganos, lo que quiero que tenéis que saber el nombramiento y el cese. Los ministros, igual que los vicepresidentes del gobierno, ¿por quién son nombrados y cesados? Por el rey a propuesta del presidente del gobierno. Son un órgano superior de la Administración General del Estado. Algunas de las funciones, pues que fijan los objetivos del ministerio, aprueban los planes de actuación del mismo y refrendan los actos del rey. Y alguna observación, pues responsabilidad solidaria junto con otros miembros del gobierno. Secretario de Estado, nombramiento y cese por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del presidente del gobierno o miembro del gobierno del que dependa, ¿vale? Es un órgano superior de la Administración General del Estado, ¿vale? Y son los responsables de la ejecución de la acción del gobierno en un sector de actividad específica. Rango jerárquico, pues el de secretario de Estado.
Y ahora veremos que no son de existencia obligatoria. Las secretarías de Estado no tienen por qué existir en todos los ministerios, ¿vale? En fin, de cada uno de ellos tenemos aquí algo. Del subsecretario, pues el subsecretario, lo que sí es importante también es que tienen que ser funcionarios de carrera del grupo A, subgrupo A1, ¿vale? De lo que son los órganos directivos, sí quiero que distingamos quiénes tienen que ser funcionarios de carrera y quiénes no tienen que ser funcionarios de carrera, ¿vale? Lo que está en este cuadro es lo que está en el temario. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Lo podéis estudiar por un sitio o por otro, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Dice que los titulares de los órganos directivos pues, van a ser nombrados atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia. Y luego me dice que los órganos directivos, ¿cómo se ordenan jerárquicamente? Pues vamos a empezar por el subsecretario, director general y subdirector general, ¿vale? Hay un orden jerárquico. Vamos a ver los órganos centrales en la Administración General del Estado. Los ministerios, ¿vale? De los ministerios los vamos a ver en el artículo 57 de la Ley 40/2015. La Administración General del Estado se organiza en la Presidencia del Gobierno y en los ministerios, ¿vale? El Gobierno, con Presidencia del Gobierno y ministerios. ¿Cómo se determina el número de ministerios, el ámbito de competencias y la denominación? Se hace tanto de los ministerios como de las secretarías de Estado, pues mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno. Cuando veíamos las competencias del Presidente del Gobierno era determinar mediante Real Decreto los ministerios, los departamentos ministeriales y las secretarías de Estado. ¿Vale? Pues aquí lo repite la Ley 40/2015. ¿De acuerdo? En cuanto a la organización interna de los ministerios, lo que habíamos contado, lo que he dicho antes, que en los ministerios pueden existir o pueden no existir. Pueden existir secretarías de Estado y secretarías generales. En este caso, en el ámbito del Ministerio del Interior, que es donde nosotros pertenecemos, existe la Secretaría de Estado de Seguridad y existe también la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que es donde estamos nosotros incluidos, ¿vale? Bien, dice que pueden existir secretarías de Estado y secretarías generales. Lo que sí tienen que existir siempre en los ministerios, dice que contarán, en todo caso, con una subsecretaría y dependiendo de la subsecretaría, de una secretaría general técnica. ¿De acuerdo? Luego me dice que las direcciones generales son órganos de gestión, las direcciones generales se organizan en subdirecciones generales, ¿vale? Luego veremos también, os pondré el esquema de lo que es la Secretaría General, el organigrama de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ¿vale? Para que lo entendáis mucho mejor. En cuanto a lo que son la creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas, es muy importante este párrafo del artículo 59 de la Ley 40/2015, que me dice que todos los órganos directivos, ¿vale? Es decir, las subsecretarías, las secretarías generales técnicas, las secretarías generales técnicas, las direcciones generales, las subdirecciones generales y órganos similares, se crean, se modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del ministro de Hacienda y Función Pública. Esto es un trabalenguas, ¿vale? Real Decreto del Consejo de Ministros a iniciativa ¿de quién? Del ministro interesado. Y a propuesta, ¿y a quién? Del ministro de Hacienda y Función Pública, que es el que tiene el dinero. ¿De acuerdo? Pregunta de examen. Pues tenemos una pregunta del año 2015, que me decía, la creación, modificación y supresión de las subsecretarías se realiza, pues la respuesta correcta es la de Dinamarca, por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del ministro de Hacienda y Función Pública. ¿Vale? Pregunta de examen. Bien, de conformidad con la Ley 50/97 del Gobierno, hemos visto que corresponde al presidente del Gobierno la creación, modificación y supresión por Real Decreto de los departamentos ministeriales y las secretarías de Estado. Esta era una competencia del presidente del Gobierno. Bueno, pues actualmente tenemos estos 22 departamentos ministeriales. No quiero que los aprendáis. Sí quiero que sepáis que actualmente son 22. Y se acabó. ¿Vale? Pero no quiero que aprendáis cuáles son. De aquí, ¿cuáles son los que nosotros vamos a utilizar mucho o vamos a mencionar mucho? Ministerio de Hacienda y Función Pública,
Pero ponen un montón de preguntas. Alguna vez veremos el Ministerio de Política Territorial, también, el Ministerio de Igualdad, cuando veamos políticas públicas, ¿vale? Pero el Ministerio del Interior, por supuestísimo, porque es del que nosotros dependemos, ¿vale? Y poco más. Pero no quiero que los memoricéis. Quiero que sepáis que ahora mismo son 22 los que hay, ¿de acuerdo? Que son 22 los que hay. Bien, hemos visto los ministerios. De los ministros ya los hemos visto antes, ¿vale? Cuando veamos también los vicepresidentes, que son nombrados por el rey a propuesta del presidente del gobierno. Los secretarios de Estado, pues los secretarios de Estado también los hemos visto, ¿vale? Ya los hemos visto antes. Los subsecretarios. Los subsecretarios lo vamos a ver nosotros un montón. ¿Por qué? Porque en materia de personal, cuando veamos nosotros el tema 6 y cuando veamos también el tema, los temas 8 y 9, el subsecretario del Interior es bastante importante, por lo que a nosotros nos respecta, ¿vale? Bien, de aquí lo que quiero que sepáis del subsecretario, porque son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del ministerio. Quiero que sepamos que tienen que ser funcionarios de carrera, da igual que sea del Estado, de las comunidades autónomas o de entidades locales, pertenecientes al subgrupo A1. ¿Vale? Al subgrupo A1. Es curioso, porque ostentan la representación ordinaria del ministerio, dirigen los servicios comunes y ejercen las competencias de dichos servicios comunes. ¿Vale? Pero eso no quiero que lo sepáis. Luego, más adelante, lo que sí veremos, que también es muy curioso, que dice que desempeña la jefatura superior de todo el personal. Cuando veamos, el subsecretario del Interior es el jefe de personal del Ministerio del Interior. Por eso veremos una serie de delegación de competencias en materia de personal. Va a ser competente para nombramientos, para convocar procesos selectivos, convocar concursos de provisión de puestos de trabajo, todo lo relativo a personal va a ser el subsecretario el competente, ¿vale? Y luego hay otras competencias que las vamos a saber, que son estas que aparecen aquí en negrita, que no quiero que las memoricéis ahora mismo, porque las sabremos luego. Luego las tendremos que estudiar, ¿vale? Y prefiero que las estudiemos luego después, ¿de acuerdo? Respecto de los secretarios generales. Los secretarios generales con categoría de subsecretario, categoría o nivel jerárquico, ¿vale? De subsecretario, son nombrados y separados por Real Decreto de Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio o del presidente del Gobierno. El secretario general de instituciones penitenciarias, ¿vale? Tiene rango jerárquico de subsecretario, ¿vale? Rango jerárquico de subsecretario. ¿Qué pasa con los secretarios generales? Que su nombramiento se tiene que hacer entre personas con cualificación y experiencia y reunir los requisitos de idoneidad. En este caso no tienen por qué ser funcionarios, ¿vale? No tienen por qué ser funcionarios de carrera. Vamos a ver la pregunta de examen. Esta es una pregunta, la 42 del año 2017, que decía, en virtud del artículo 60.2 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, ¿qué categoría tienen los secretarios generales de los departamentos ministeriales? ¿Vale? La categoría o el rango jerárquico, que lo podéis ver de las dos maneras, es de subsecretario. ¿De acuerdo? De subsecretario. Bien, tampoco quiero que sepáis mucho más. De aquí las competencias las he quitado porque no quiero que se estudien. Los secretarios generales técnicos, pues lo mismo. Artículo 65, lo que quiero que se sepa es el nombramiento y el cese. Nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. Estos sí que tienen que ser funcionarios del subgrupo A1, funcionarios de carrera del subgrupo A1, y reunir requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3. ¿Vale? Que son los mismos que vemos para los miembros del gobierno. Bien, los secretarios generales aquí sí nos pusieron esta pregunta, que decía que bajo la inmediata, secretario general técnico, bajo la inmediata dependencia del subsecretario, ya hemos visto que en todos los departamentos ministeriales tiene que existir un subsecretario y por debajo de él una secretaría general técnica, ¿vale? Pues el secretario general técnico, bajo la inmediata dependencia del subsecretario, tendrán las competencias sobre servicios comunes que le atribuye el Real Decreto de estructura del departamento y, en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. Y de esto preguntaron el año pasado, el último examen que hicimos en Madrid, de la oferta de empleo público de 2020. Decía, señalen la respuesta incorrecta. Según lo regulado en el artículo 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, y la que se daba como incorrecta es son los secretarios generales técnicos, bajo la inmediata dependencia del ministro, tienen las competencias sobre servicios comunes que le atribuya el Real Decreto. Competencias sobre servicios comunes, nada.
Bajo la inmediata dependencia del ministro, no, bajo la inmediata dependencia del subsecretario. ¿De acuerdo? Por eso es incorrecto. Bien, los directores generales. Artículo 66 de la Ley 40/2015. Los directores generales son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del departamento o del presidente del gobierno. Estos dicen que sí tienen que ser funcionarios de carrera, pero hay algunas excepciones, ¿eh? Hay en algunas direcciones generales, como es la Dirección General de Tráfico, que su titular no es funcionario de carrera, porque se establecen esas excepciones en la Ley 40/2015. Pero en principio, como norma general, los nombramientos de los directores generales se tienen que efectuar entre funcionarios de carrera, ¿vale? Pertenecientes al subgrupo 1, salvo que el Real Decreto de Estructura permita que, en atención a características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, ¿vale? En todo caso, sí tienen que reunir los requisitos de idoneidad. ¿De acuerdo? Bien, de los directores generales, lo que son las competencias, tampoco quiero que las memoricéis, ¿vale? Subdirectores generales. Pues los subdirectores generales son nombrados, y respetando principio de igualdad, mérito y capacidad, y cesados por el ministro, secretario de Estado o subsecretario del que dependan. Acordaos que estos no son altos cargos. Decíamos que son altos cargos todos los órganos superiores y todos los órganos directivos, excepto los subdirectores generales o asimilados, ¿vale? Como puede ser el subdelegado del gobierno, ¿vale? Todos los que tengan la categoría de subdirector general, ¿vale? Que los vamos a ver ahora después. Los subdirectores generales sí que tienen que ser funcionarios de carrera pertenecientes al subgrupo A1, ¿vale? Y aquí no me habla de criterios de idoneidad, ¿vale? Tienen que ser funcionarios de carrera pertenecientes al subgrupo A1, ¿de acuerdo? Bien, una vez que hemos visto ya los órganos de la administración central, órganos superiores, órganos directivos, vamos a ver los órganos territoriales, ¿vale? En el epígrafe del tema venía estos órganos territoriales de la Administración General del Estado. Vamos a ver los delegados del gobierno, los subdelegados del gobierno, los directores insulares y una breve, en cuanto a las competencias, no vamos a memorizarlas, ¿vale? Vamos a empezar por los delegados del gobierno. Recordamos el artículo 154 de la Constitución, que decía: un delegado nombrado por el gobierno dirigirá la administración del Estado en el territorio de la comunidad autónoma y la coordinará cuando proceda con la administración propia de la comunidad, ¿vale? Por tanto, el delegado del gobierno es el representante del gobierno, ¿vale? Representará al gobierno. Y así lo dice el 72.1, que los delegados del gobierno representan al gobierno de la nación en el territorio de la respectiva comunidad autónoma, ¿vale? Artículo 72.3, también de la Ley 40/2015. Dice que los delegados del gobierno son órganos directivos con rango de subsecretario que dependen, y esto sí que es importante, dependen orgánicamente del presidente del gobierno. Dependen orgánicamente del presidente del gobierno y funcionalmente del ministerio competente por razón de la materia, ¿vale? Tenemos aquí una pregunta de examen del año 2008 que preguntaba por ahí, que decía: los delegados del gobierno en las comunidades autónomas dependen, tenemos que saber que dependen orgánicamente del presidente del gobierno y funcionalmente del ministerio competente por razón de la materia, ¿vale? Bien, artículo 72.4. ¿Quién nombra el nombramiento y cese de los delegados del gobierno? Pues dice que los delegados del gobierno son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del presidente del gobierno. Y su nombramiento atenderá a criterios de competencia profesional y experiencia, y en todo caso también a criterio a los requisitos de idoneidad, ¿vale? Preguntas de examen también que tenemos de aquí. Pregunta número 22 del año 2014, que decía: los delegados del gobierno serán nombrados y separados. La respuesta que se da como correcta es la A, son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del presidente del gobierno. Otra pregunta de examen, la pregunta número 3 del año 2010, que decía: según se establece en la ley, los delegados del gobierno en las comunidades autónomas, pues lo mismo, quien nombre y quien los cesa, ¿vale? Nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del presidente del gobierno. Importante también, vamos a ver quién sustituye al delegado del gobierno. Dice el apartado 5 del artículo 72 que en caso de ausencia vacante o enfermedad
del titular de la delegación del gobierno, pues este será suplido por el subdelegado del gobierno que el delegado designe, ¿vale? Y en caso de no designarlo y en su defecto, por el subdelegado del gobierno de la provincia en que tenga su sede. En el caso de Andalucía hay una delegación, la delegación del gobierno se encuentra en Sevilla. En el caso de que el delegado del gobierno no dijese quién lo tiene que sustituir, pues sería el subdelegado del gobierno de Sevilla, ¿vale? ¿Y qué sucede en las comunidades autónomas uniprovinciales? Pues que en las unidades autónomas uniprovinciales, que lo normal es que no haya subdelegado del gobierno, ¿vale? Pues la suplencia del delegado del gobierno le va a corresponder al secretario general. Este secretario general no es el secretario de Estado ni secretario general técnico. Este secretario general es un funcionario que trabaja en la delegación del gobierno, ¿vale? Es un funcionario, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a los delegados del gobierno. Vamos a ver ahora qué es lo que dice la Ley 40/2015 con respecto a las delegaciones del gobierno. Dice que existirá una delegación del gobierno en cada una de las comunidades autónomas y que estas delegaciones del gobierno tendrán su sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma, salvo que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía, ¿vale? Por tanto, la sede de la delegación del gobierno aquí en Andalucía estará en Sevilla, ¿vale? Que es la localidad donde radica el Consejo de Gobierno, ¿de acuerdo? Bien. Las delegaciones del gobierno se encuentran adscritas orgánicamente al Ministerio de Política Territorial. Esto es importante. Tenemos que distinguir entre los delegados del gobierno y las delegaciones del gobierno, ¿vale? Las delegaciones del gobierno, bueno, los delegados del gobierno decíamos que orgánicamente dependían de la presidencia del gobierno y funcionalmente del ministerio por razón de la materia, ¿vale? Mientras que las delegaciones del gobierno están adscritas orgánicamente al Ministerio de Política Territorial. Lógicamente, política territorial, ¿por qué? Porque son órganos territoriales, ¿vale? Es administración territorial del Estado, ¿de acuerdo? Vamos a ver la pregunta de examen que tenemos aquí. Tenemos la pregunta 73 del año 2007, que decía, en relación a los delegados y delegaciones del gobierno en las comunidades autónomas, pues la respuesta correcta era la D, que los delegados del gobierno dependen orgánicamente del presidente del gobierno y las delegaciones del gobierno se adscriben orgánicamente al Ministerio de Política Territorial. ¿De acuerdo? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Bien, con respecto a las competencias de los delegados del gobierno, bueno, pues son un montón y no las vamos a memorizar. Como veis, tienen la letra un poco más chiquitita, porque no quiero tampoco que las memoricemos. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a los subdelegados del gobierno. Pues bien, en cada provincia, las comunidades autónomas pluriprovinciales, lógicamente, y bajo inmediata dependencia del delegado del gobierno, existirá un subdelegado del gobierno con nivel de subdirector general, ¿vale? Nivel de subdirector general, como veíamos antes, tiene que ser funcionario de carrera y va a ser nombrado por el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera, ya sea del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes a cuerpos o escalas clasificados como subgrupo A1, ¿vale? Bien, en las comunidades autónomas uniprovinciales, sea Murcia, Madrid, La Rioja, en las que no exista subdelegado del gobierno, será el delegado del gobierno quien asumirá las competencias que la ley 40/2015 atribuye a los subdelegados, ¿vale? Lógicamente no va a haber un delegado y un subdelegado. El delegado del gobierno hace todo, ¿de acuerdo? Importante también, y aquí ya vamos al Real Decreto 617/1997, que dice que en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, el subdelegado del gobierno va a ser sustituido, va a ser suplido por el secretario general de la subdelegación o por quien designe el delegado del gobierno en la comunidad autónoma. Este secretario general, repito, igual que pasaba con los delegados del gobierno, es un funcionario, ¿vale? Es un funcionario. En cuanto a las competencias de los subdelegados del gobierno, tampoco las vamos a estudiar. Directores insulares. Y con esto estamos acabando este tema. Los directores insulares se encuentran regulados también en la Ley 40/2015, igual que en el Real Decreto que hemos visto antes de 1997,
Y lo que quiero que sepamos es esto que aparece aquí. Que van a ser nombrados por el delegado del gobierno mediante procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del subgrupo A1, ¿vale? Van a permanecer en servicio activo. Que reglamentariamente se van a determinar las islas en las que va a existir un director insular, ¿vale? Tenemos que saber también que los directores insulares dependen jerárquicamente del delegado del gobierno en la comunidad autónoma o del subdelegado del gobierno en la provincia, cuando exista, y que ejercen las competencias atribuidas por la ley a los subdelegados del gobierno, ¿vale? Importante que hay que saber esto, porque lo han preguntado, y el año que lo preguntaron nos quedamos todos con cara de póker, ¿vale? Existirá un director insular de la Administración General del Estado en las islas existirá en Menorca, en Ibiza-Formentera, en Lanzarote, en Fuerteventura, en La Palma, en El Hierro y en La Gomera. Hay 7 islas o existen 7 directores insulares, ¿vale? Esto hay que saberlo. Las preguntas de examen, pues tenemos la pregunta número 7 del año 2007, que era esto. ¿Cuántos directores insulares hay en la Administración General del Estado según lo dispuesto en el Real Decreto 617-1997 de 25 de abril? Pues son los 7 que acabamos de mencionar ahora, ¿vale? Ahí se nos quedó la cara de póker. Ya el año siguiente que pusieron, esta fue el 18 me parece, ahí ya menos, ¿no? ¿En cuál de las siguientes islas no existe director insular de la Administración General del Estado? ¿Vale? Pues en la que no existe en Mallorca. En las Islas Mayores no existe. ¿De acuerdo? Pues esta es una pregunta de examen. Por último, lo que quiero que sepamos es que existe una comisión interministerial de coordinación de la Administración Periférica del Estado y, bueno, pues que es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de la Presidencia. Es lo único que quiero que sepamos. ¿De acuerdo? Y con esto damos por terminado el tema 3.